tenemos un triángulo rectángulo que es aquel que tiene 90 grados. Entonces, para saber qué es rectángulo, lo que podemos hacer, si esta es la base del triángulo, es coger el punto medio, 3, 6, 9, 12, 15, 16, o sea, 3, 6, 8, el punto medio, y hacer una semicircunferencia. Entonces, cualquier punto que coja de esa semicircunferencia, al unirlo con los extremos de este diámetro, si consideramos la circunferencia, por ejemplo, si cojo este punto, al unirlo con los extremos, con este extremo y con este otro extremo, pues siempre coge el punto que coja de la semicircunferencia, que este ángulo será siempre de 90 grados, ¿vale? Entonces cojo aquí la altura del triángulo y ahora me dicen que esto mide, pues parece que mide, por ejemplo, 4,2. Y esto mide, por ejemplo, 3, 6, 9, 11,8. Me piden calcular la altura. Bueno, pues la altura la puedo calcular mediante el teorema de la altura, ¿no? El teorema de la altura lo que me dice es lo siguiente. En un triángulo rectángulo, pongo aquí otra parte con letras para que se entienda, esta medida m y esta medida n, ¿no? Y luego tenemos esta medida que es la de la altura, ¿no? Bueno, pues como estos dos triángulos, este y este, son iguales, de forma aunque tengan distinto tamaño, pues m es a h como h es a n, ¿no? M es a h como h es a n. Eso quiere decir que h al cuadrado es igual a m por n, ¿no? A ver qué estaba saliendo fuera. Decía que como tienen la misma forma, ¿no? Entonces este triángulo es igual que este otro, porque ambos tienen un ángulo de 90 grados, ¿no? Y luego este ángulo y este será igual que este, mientras que este ángulo beta será igual que este, ¿no? Y bueno, también es, y digo igual de forma, aunque tenga distinto tamaño, o sea, lo que se dice proporcionales o semejantes, ¿no? Entonces tenemos, estos dos triángulos son iguales, y por tanto se cumplirá que m entre esto, o sea, el cateto mayor entre el menor, será lo mismo que el cateto aquí mayor entre el menor, o sea, m es a h como h es a n. Pasamos esto multiplicando y esto también, y tenemos que h al cuadrado es igual a m por n. Entonces ya podemos sustituir h al cuadrado es igual a esto por esto, 11,8 por 4,2. Quitamos la raíz y así podemos calcular la altura de un triángulo rectángulo mediante el teorema de la altura, ¿no? Bueno, eso en el caso de del teorema de la altura, mientras que si por ejemplo hacemos, otra vez volvemos a coger el triángulo rectángulo, tenemos aquí el ángulo de 90 grados, ¿no? Llamamos por ejemplo a esta medida A, vamos a llamar a esta medida B y a esta medida C. Bueno, pues el teorema del cateto lo que me dice es que esta medida, o sea, esta hipotenusa para este triángulo mayor, para este triángulo, la hipotenusa es al cateto mayor, o sea, A es a B, como B, esta medida es a la medida desde aquí hasta aquí. Esa m, ¿no? O sea, la hipotenusa es al cateto mayor, esto es al cateto mayor, como ahora tenemos aquí, la hipotenusa de este triángulo es al cateto mayor de este triángulo, ¿no? Porque también tenemos que estos dos triángulos son iguales de forma, aunque de distinto tamaño, ¿no? Se dice semejantes, ¿no? Ya que volvemos a tener aquí el ángulo de 90 y volvemos a tener aquí estos dos ángulos, ¿no? De manera que este ángulo es igual que este, es el mismo, y este pues será igual que este, ¿no? Ya que suman 180 siempre. Bueno, entonces tenemos A es a B como B es a m, ¿no? Eso quiere decir que B al cuadrado es igual a A por m, ¿no? Bueno, pues según eso, pues podría calcular, también tendría que, por ejemplo, la hipotenusa es a este cateto, ¿no?
como este cateto, que es la hipotenusa, si nos fijamos, esta hipotenusa es al cateto menor, como esta hipotenusa sería al cateto menor, que es este, ¿no? AN. También podría escribir entonces A es a C como C es a N, y por tanto C cuadrado es igual a A por N, ¿no? Bueno, según eso, pues me pueden dar, por ejemplo, aquí me podrían dar A y N, me pueden dar A esto y esto, o me podrían dar A y M para calcular lo que vale B, ¿no? Y pasaríamos el cuadrado como raíz. Bueno, pues esa es la técnica para calcular por el teorema del cateto y esos elementos, y en el otro caso tenemos la técnica para hacer el cálculo del teorema de la altura. Si cogemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, el caso, tenemos una circunferencia, o tenemos aquí un triángulo rectángulo, por ejemplo. Me dicen, por ejemplo, que esta medida es 4, mientras que esta medida, vamos a poner, es que esto parece igual, vamos a coger un caso distinto. Entonces tenemos aquí esta medida, que es en realidad aquí n. Entonces tenemos que esta medida es en realidad aquí c. C es igual a esta medida por a, ¿no? Y tenemos el caso de a que mide todo esto, ¿no? O sea que c es igual a raíz de a n por a, n por a, ¿no? Bueno, pues según eso tenemos entonces c es igual a, en este caso vamos a coger es que esto, por ejemplo, valga 4 y que esto está inscrito en una circunferencia de diámetro 10. Por tanto, tenemos que a vale 10. Entonces será 10 por 4, ¿no? Raíz de 40, ¿no? Bueno, pues eso será realmente el valor de lo que mide realmente este cateto, ¿no? O sea, raíz de 10 por 4, que es raíz de 40, ¿no? Bueno, y eso podríamos hacerlo con más detalle. 2 por 20, 2 por 10, 2 por 5, 5, 1. O sea que esto es raíz de 2 al cubo por 5, ¿no? Bueno, pues tenemos que esto sería lo mismo que raíz de 2 al cuadrado por 2 por 5. Y 2 al cuadrado puede salir fuera 2 raíz de 10. Bueno, pues eso es lo que valdría realmente lo que nos han pedido, que es el valor de este segmento, ¿no? Y simplemente aplicando este detalle para calcular realmente lo que vale C mediante el teorema del cateto, ¿no?